Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema espectacular y es no el por qué, sino el para qué. Con Karen Sarmiento, bienvenida. Ella es una vencedora, una sobreviviente del cáncer de mama. Bienvenida, querida Karen. Gracias Lina por la invitación, gracias Julia. Ay, bueno, felices de estar aquí. Bueno, cuéntanos, Karen, ¿cómo comienza este proceso cuando tú te enteras que tienes cáncer de mama? Bueno, este proceso empezó de una manera muy normalita. Yo fui a un evento, regresé como estuvimos en una finca, nos juntamos de barro en todas las actividades que hicimos. Llegué a la casa a bañarme. Cuando yo me estoy bañando, ahí siento algo como un granito en el seno y yo dije, esto no es mío, pero yo llegué a pensar que de pronto era barro. Ya me bañé, fui a mi habitación, agarré un folletico de estos de el autoexamen y yo empecé pues a seguir todos los pasos que estaban ahí y sentí la masa. Sentí una masa pequeña, ahí procedí a ir al médico, mandaron a hacer una ecografía, posteriormente la biopsia y ya cuando me entregan el resultado de la biopsia, yo leo la palabra tumor maligno, pues quedé en shock, quise llorar en la sala donde recibí los resultados, pero no lo hice. ¿Cuál fue mi reacción? Pues como yo iba a hacer ejercicio y tenía pues todos mis implementos, me fui al gimnasio, allá hice mi rutina, pues obviamente un poquito dispersa, completamente como los pensamientos iban entre la palabra tumor maligno, lo que eso significa. Cuando ya llegué a casa, compartí con mi compañera de apartamento lo que me había sucedido, le dije el resultado y ahí es donde lloro. En ese momento es cuando me salen las lágrimas, en ese momento es cuando como que reacciono entre lo que está pasando y la dimensión de lo que eso puede traer para mi vida. Increíble. Eso es un diagnóstico, o sea, fuerte, ¿verdad? ¿Y qué reacciones o emociones tuviste en ese momento, o sea, en que recibes ese diagnóstico como que, o sea, yo pienso que uno cuando recibe, a mí nunca me ha pasado, pero pienso que debe de ser así, como que tú estás como que es verdad, es mentira, esto es realidad, sí está pasando. Yo creo que como que uno entra como en ese dilema. Así es. Bueno, yo sentí miedo. Sentí miedo porque pensé que me podía morir. Y si bien hoy en día hay unos tratamientos, uno sabe que se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento del cáncer, yo pensé que podía morir porque mi familia, mi bisabuela, un tío de mi papá, una hermana, mi mamá, una prima, murieron de cáncer. Entonces tú piensas que ese puede ser tu panorama también, claro, que ese puede ser tu final. Entonces yo al inicio sentí miedo, sentí miedo. Yo creo que eso es una emoción de todos. Sí. En un momento de eso muy difícil. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué emociones o pensamientos fueron los que dominaron durante todo ese proceso que viviste? Cuéntanos un poquito. Bueno, inicialmente fue, como les dije, ese miedo, porque tú dices, bueno, me puedo morir, pero ya cuando empezamos a asistir a las citas médicas, cuando se empiezan a hacer estudios de bueno, lo que es la naturaleza del tumor, su comportamiento, lo que le alimenta, bueno, todo lo que es la parte clínica y los médicos comienzan a explicarte lo que te está pasando, pues ya veíamos que fue una detección temprana, que no habían ganglios comprometidos, que no había una metástasis, entonces eso te va dando esperanzas. Cada palabra, y bueno, yo le preguntaba mucho a los médicos, le preguntaba muchísimo, hacía preguntas muy específicas y ellos me daban respuestas que me llenaban de aliento. Entonces ya en esa parte yo fui sintiendo más tranquilidad. Sentía nervios por lo que podía venir, pero ya me sentía un poquito más tranquila porque entendía que el panorama no era tan desalentador. Entendía que aunque tenía un tumor maligno, no estaba en una condición donde mi vida estuviera en riesgo, como decir un diagnóstico de un cáncer terminal, que había todavía un proceso que en el tratamiento se podía superar. Claro. Y tú no, me habías contado que vivías con una persona que también había superado, que también había salido victoriosa de este proceso. Yo pienso que eso también te da
que ese aliento, ¿verdad? Para creer, porque estás viendo el milagro allí. Sí, en ese momento yo vivía con una amiga, ella se llama Iluminada, y ella compartió conmigo su proceso y me dice estas palabras: tranquila, mírame a mí, Dios me ha ayudado, me sacó adelante. Y la situación de ella fue mucho más compleja porque su diagnóstico fue de un estadio 4, una complicación, una masa muchísimo más grande. Y ya ella en ese momento ya tenía aproximadamente, creo que 7 años de haber superado, seguía en controles, seguía en tratamiento hormonal, pero fueron las palabras de aliento, me explicó cómo era una quimioterapia, me explicó muchas de las cosas que podían venir para mí, de lo que los médicos me podían plantear para hacer y llevar el tratamiento. Entonces eso también fue una voz de aliento y palabras que me dieron muchísimo ánimo. Qué lindo, qué lindo. De todas maneras, en ese proceso que viviste, ¿cuáles fueron esos momentos en que tú sentiste que te rendías y qué te ayudó en ese tiempo a poder superar y seguir adelante a pesar de todo lo que estabas viviendo y pasando? Bueno, en el momento de las quimioterapias las afronté muy bien, estuve con apoyo de psicología, pero el psicólogo me encontró muy bien porque estaba bastante animada. En esa temporada estuve tranquila, enfrentando lo que una quimioterapia te puede dar, que eso te quita las fuerzas, pero bueno, aun con todo y que tenía poquita fuerza, yo pude seguir trabajando. Esa fue mi terapia ocupacional. Y en ese momento, digamos que las cosas se manejaron bien a nivel emocional, pero cuando ya me hacen la mastectomía y comenzamos la otra fase del tratamiento que se llama terapia hormonal, donde me llevan a menopausia inducida, o sea, me quitan mi periodo con medicación, adicional me toca un medicamento oral diariamente. Cuando llegamos a esa fase, sí, no sé si es por todo lo que mi cuerpo le estaban haciendo, pues lo sacaron de su ciclo natural y en esa parte yo me sentí muy deprimida, bastante deprimida, sentí que cuál era el sentido de lo que me estaba pasando, para qué yo estaba pasando eso y yo decía no voy a poder. Y uno se pone a leer, bueno, yo leo cuáles son las consecuencias, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los efectos secundarios. Entonces como que todo eso me tenía la cabeza llena de pensamientos que no eran positivos y yo en ese momento sentí, yo no voy a poder, pero ahí fue donde me levanté y que me ayudó la oración, me ayudó seguir congregándome, me ayudó, sí, estar en un grupo de crecimiento, porque tú escuchas la palabra de Dios y esa palabra de Dios es la que te da aliento. Entonces eso fue lo que realmente a mí me levantó, cada mensaje, cada palabra donde el Señor te dice, yo estoy contigo, no estás solo, y en cada momento de oración, y eso me ayudó a superar ese momento que fue uno de los más difíciles. Entiendo. ¿Cómo manejaste los efectos físicos y emocionales del tratamiento? Bueno, la parte física con descanso, con mucho descanso. Y la parte emocional, como les decía, apoyo en psicología. Y bueno, las alabanzas, escuchando alabanzas todo el tiempo, alabanzas alegres, alabanzas donde se exalta el nombre de Dios, donde se te da una palabra de aliento y habían, sí, de esperanza. Y habían unas canciones, así uno siempre tiene un playlist. Yo tenía un playlist de esas canciones que eran las que escuchaba en ese momento de mi quimioterapia, en ese momento de reposo en mi casa, de descanso, y eran como esas canciones que me levantaban a mí la fe, que me levantaban y me ayudaban también a esa parte emocional, a sentir, bueno, es difícil, pero vamos a salir adelante. Me imagino que, o sea, la palabra de Dios fue tu ancla en ese momento. ¿Qué palabras recuerdas que te aferraste a ella, la creíste? Sí, bueno. Y te sostuvieron durante todo ese tiempo. Sí. La palabra, cuando yo recibo ese diagnóstico, empezamos a orar con mi líder y la palabra que Dios nos regaló fue, está en Juan 11:4, que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que
Hijo de Dios fuera glorificado, para glorificar a Dios. Y es la palabra que Jesús dice cuando resucita a Lázaro. Entonces, en ese momento me apropié, lo creí, la declaré, y cada vez como que vamos un poquito tristes, viene el estudio, la quimioterapia, la cita con el oncólogo, los exámenes de sangre, todo esto. Decía, bueno, declaramos la palabra, Señor, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de tu nombre. Esta enfermedad es para que tú seas glorificado, esta enfermedad no es para muerte, y la declaramos, bueno, y aquí, para la gloria de Dios, aquí estamos. Amén. Sabemos que cuando una persona está viviendo un proceso como esto, nosotros necesitamos como ese apoyo, ¿verdad? De alguien que esté cercano. ¿Cómo ves ese apoyo de tus amigos, de tu familia? ¿Cómo ellos apoyaron en este tiempo y en esta temporada en que uno está pasando un proceso y que necesita como ese hombro donde recostarse, como esa amiga donde desahogarse de todas esas emociones que uno empieza a sentir? Sí. Bueno, fui bendecida en gran manera porque fue apoyo de mi familia. Bueno, yo vivo acá en Montería hace muchísimo tiempo, y mi mamá se viene para Montería para acompañarme en ese proceso. Mis hermanos pues están en diferentes ciudades de Colombia, pero muy al pendiente. Mi papá, mis primos, pues todos muy, muy, muy pendientes de cómo iba el proceso, la llamada, el mensajito, siempre dándote esa palabra de aliento. Me paso para la casa de un primo que él en ese momento tenía sus niños pequeños y uno de ellos de 6 añitos, que ese era prácticamente mi compañerito. Yo llegaba, ¿cómo te fue, tía? Porque aunque bueno, él se crió conmigo, somos primos, pero primos hermanos, de esos que te crías. Y su hijo me dice, tía, y me dice, ¿cómo te fue, tía? Y él compartía conmigo. Cuando él tenía gripa, me decía, ¿me regalas un tapabocas para que no se te pegue la gripa? Su esposa también muy al pendiente con lo que yo debía comer, apoyando a mi mamá, que me van a preparar de comida, que fuera la alimentación pues acorde a lo que yo necesitara, que me proviera los nutrientes que yo requería. Y fue un gran apoyo a nivel familiar, pues mi mamá, mi primo, su esposa, sus niños, todos, mis compañeros de trabajo también, mis jefes, la directora del lugar donde yo trabajo, una mujer excepcional que estuvo ahí acompañándome en todo el proceso, ayudándome, mi coordinadora, mi coordinador, mis compañeros de trabajo, aún mis estudiantes. Ellos me cuidaron mucho cuando me veían así como fatigada. Alguna niña era la secretaria que anotaba en el tablero, en otras ocasiones era el niño, yo le llevo el bolso y ya había uno que me decía, pero ¿qué hace con el bolso? Usted sabe que yo se lo voy a buscar, déjelo allá y yo voy a buscarlo. Entonces uno dice, es el cuidado de Dios a través de esas personas. Y con la congregación, pues el apoyo de las ancianas de la iglesia orando, mis pastores y pues personas que conocí después, que asistían a mi congregación, porque yo no las conocía personalmente, las conocí después, y me decían, ay, yo oraba por ti con tu líder, yo oraba por ti con los pastores, yo oraba por ti con personas que me conocían, pastores de otras congregaciones, de otras ciudades, amigos de mis hermanos, yo oraba por ti, yo oraba por ti. Entonces, de verdad que es ver el cuidado de Dios, y todas esas oraciones sé que levantaron mi ánimo. Amén. Yo sé que me levantaron en esos momentos como que ya no podía más, esas oraciones me levantaron. Es que yo creo que el lenguaje más lindo es el amor, y creo que usted a través de todas esas muestras de cariño, o sea, vio ese amor de Dios impresionante, cómo se reflejó ese amor de Dios a través de todas esas personas. Qué lindo es el Señor en medio de los desafíos de fe que a veces vivimos. Él está ahí fiel, Él siempre está ahí. ¿Cuáles fueron yo le digo divina, cuáles fueron, o sea, que usted dice, esto, el para qué, ¿cuál cree usted que fueron los para qué de que Dios permitió este proceso en su vida? Bueno, el para qué, para cambiarme mi esquema mental, definitivamente, porque a veces
concentramos y nos preocupamos en alcanzar sueños, vivimos como en esta sociedad y al querer seguir ciertos estereotipos. Entonces yo tengo a los tantos años que tener una familia, que tener tal cosa, que el carro, que la beca, haber hecho esto. Y a veces yo me centraba mucho y me preocupaba en lo que no tenía. ¿Sí? Lo que me faltaba. No tengo un esposo, no tengo hijos, no tengo esto, no tengo aquello. Y centrarte en eso realmente te impide disfrutar de lo que tienes. Entonces, en el para qué, el para qué fue dejar de mirar lo que no tengo y disfrutar lo que sí tengo. Sí, las personas con las que comparto, mi familia y lo que Dios cada día nos regala, porque cada día recibimos una nueva misericordia de Dios. Disfrutarla, sentir frío, sentir calor, eso te lo da Dios. Entonces disfrutar fue el primer para qué. ¿Para qué? Para que lo conociera a Él más todavía, como ese compañero, como ese papá que te cuida, de sentir que tú vas a esa quimioterapia. Yo le tenía pánico, pero sigo teniendo pánico a las agujas, pero en la quimioterapia era llegar y a mí me daba, bueno, antes de salir a la quimioterapia ya yo sabía que hora tenía que salir y yo 3 veces entraba al cuarto a buscar una cosa, a buscar otra cosa, a buscar otra cosa y ya yo dejaba el bolso organizado desde la noche, pero yo tenía que entrar a la habitación porque era que me daban nervios irme. Llegaba a quimioterapia, pero empezaba, bueno, ese momento de la oración, escuchar las alabanzas y yo sentía ahí que Dios estaba conmigo, que Dios estaba ahí conmigo, ver que está tu compañero, que Dios es eso que te puede, es esa persona, lo que tú dices, tengo un vacío en mi corazón, algo que me falta, y Él es quien lo puede llenar, que Él es quien te puede saciar, Él es quien puede complementar tu vida. Eso que te hace falta a nivel emocional, Él te lo puede proveer. Y ese momento me ayudó a mí a entenderlo. A ese fue el otro para qué. Y el último para qué es para dejar de prestarle tanta atención a la gente. A veces uno se pega y guarda rencores, sí, tiene un resentimiento, no perdona y se llena de tantas cosas negativas que no valen la pena. Y Dios también me dijo, ¿para qué? Para que aprendas a perdonar, para que sueltes, para que dejes de ser tan dura contigo misma y con la gente, porque a veces era muy exigente conmigo misma y obviamente el parámetro de medición y la exigencia, pues así como me exijo, quiero exigirle a los demás y no, así no funciona. Entonces, como bájale a la intensidad y suelta, perdona y disfruta. Igual todos cometemos errores, así como no te gusta eso de una persona, hay cosas de ti que no le gustan a otro. Entonces, eso fue como a los 3 para qué más importantes de ese proceso. Qué bello, qué poderoso. El poder de Dios, cómo te transforma en medio de las circunstancias adversas. Así es. Todo tiene un propósito de Dios. ¿Qué crees que es lo más importante para apoyar a una persona que tenga cáncer? Bueno, una persona que tiene cáncer en este momento, que está recibiendo ese diagnóstico, que está en cualquier fase del tratamiento, primero, el amor. Y segundo, palabras positivas. Palabras positivas. Aunque el panorama sea desalentador, aunque veamos que la situación está terrible, que no, digamos que en los ojos de nuestra humanidad no hay esperanza, a esa persona transmítele que todo va a estar bien. Transmítele que sí se puede. Y de verdad que si tú eres una persona que está en este momento pasando por ese proceso y tienes a Cristo en tu corazón, sabes, al igual que yo, que es difícil, pero que Dios te da ese aliento y esa paz que no podemos entender en medio de esa situación que puede ser tan confusa y dolorosa. Dios nos da una paz. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía, si tú todavía estás pensando en quién es Dios, yo te puedo decir en esta hora que lo invites a tu corazón, que le dejes esa oportunidad de estar en tu corazón
y te puedo decir que con él es mejor. Es difícil, porque no voy a decirte que es un proceso fácil, no, es un proceso doloroso, es un proceso difícil, es un proceso agotador también, pero con Dios hay una diferencia muy grande. Algo que Amén. tú nos comentabas cuando hablamos contigo era que a ti te había servido mucho seguir laborando, seguir yendo a tu trabajo, que eso te mantenía la mente distraída. Cuéntanos de eso, Karen. Sí, cuando yo estoy en cita con el mastólogo, ya mirando, bueno, la realidad, el tumor que viene quimioterapia, y él me proponía diferentes planes de tratamiento, y yo le decía, ¿y hay quimioterapia? Si viene primero esto, me decía, sí, hay quimioterapia. ¿Hay quimioterapia? Sí, hay quimioterapia. Y yo, o sea, por lo que fuera primero, siempre había quimioterapia. Y bueno, ya la quimioterapia es una realidad. Y yo le digo, doctor, ¿y mi vida, mis actividades, lo que yo? Me dice, usted la va a hacer normal. ¿Qué va a hacer en la casa? Me dijo, Karen, ¿qué va a hacer en la casa? ¿En qué va a pensar? Claro. Entonces, usted va a hacer su vida normal, vas a sentirte, ahora que ya entras a la medicación de la quimioterapia, cansada, pero vas a estar ocupada. Tienes que cuidarte, que no te vaya, bueno, las recomendaciones médicas, que no me dé una gripa, sí, los cuidados que uno debe tener, pero me dijo, vas a hacer tu vida normal. Lo único que sí creo que no vas a poder hacer es ejercicio, porque te vas a sentir cansada. Pero de resto tu vida sigue normal. Y eso me ayudó mucho porque salir a trabajar, bueno, uno en un colegio se entretiene muchísimo con los estudiantes, con las cosas que pasan. La misma dinámica de lo que es trabajar en un colegio ayuda. Entonces tú no tienes tiempo de pensar en lo que te está pasando, y hay que estar pendiente, bueno, lo que tengo que explicar, lo que tengo que hacer, la cita, y lo mismo que lo que a los muchachos hacen para reírse con uno, de uno. Qué Claro, bello. Qué eso te milagro. cambia, como que no estás pensando todo el tiempo en la enfermedad, sino que estás en otra cosa. Qué bueno Exactamente. eso. Qué milagro tan grande poder tú, o sea, superar tu enfermedad y seguir haciendo tu vida. O sea, Sí. qué lindo la fidelidad de Dios, sin duda. Eres un testimonio muy poderoso. Así es. ¿Cómo ves ahora tu salud, tus nuevos hábitos? ¿Cuáles son tus nuevos hábitos en este tiempo? Bueno, mi salud es mi prioridad, y entre eso va, en primer lugar, la salud mental. Entonces, cuando hay situaciones que me están poniendo como en estrés, como que me están sacando de la tranquilidad, hay una frase, y es: un día a la vez y un paso a la vez. Si yo no lo puedo hacer hoy, vamos y lo hacemos mañana. Y si no tengo fuerzas, pues mañana se hace, y si no, bueno, Cuando se pueda. si me van a llamar la atención, que me la llamen, pero, o sea, primero está mi tranquilidad. Claro. Uno, tratando de ser responsable, pero hay momentos en que, por más que tú te organices, hay situaciones externas que esa ruta que tú te pones, bueno, yo hago mi ruta de qué voy a hacer en mi trabajo. Hoy voy a revisar esto, planear clases, pero hay momentos en que no puedo seguir esa ruta tal cual. Bueno, mañana lo hago. Y así va el rollito de exámenes guardaditos, los papeles para calificar. Bueno, mañana lo hago. Pero ya llega un momento, bueno, hay que cumplirlo, porque los niños esperan su nota, hay que entregar el reporte, pero se hace. Entonces, tratando de vivir en esa parte con tranquilidad. A nivel de la alimentación, pues ya hoy en día está confirmado que hay ciertos alimentos que son causantes de cáncer, entonces pues no los consumo, no consumo embutidos, no consumo enlatados, trato de tener, bueno, lo que mucha gente ahorita pone de moda, que es la alimentación real, la comida de verdad, sin preservativos, sin colorantes, sin cosas artificiales. Entonces, realmente es más el cuidado. Ya ahorita me como hasta un chicharrón, un patacón, y ya me lo como, pero que no sea algo tan frecuente. Trato, en la mayoría de las posibilidades, la alimentación preparada por mí o de mi casa, algo muy casero, muy casero, muy casero. Ahorita estoy en mora de retomar la rutina de ejercicio, pero bueno, ahí vamos poquito a poco. ¿Cómo vive Karen en este tiempo el concepto de nuevos comienzos después de haber vivido esta experiencia? Nuevos comienzos, bueno, fíjate que nuevos comienzos es, lo voy a traducir, lo voy a simplificar en una palabra que se llama servicio.
En mi congregación, bueno, yo mucho tiempo trabajé con la escuela infantil, con la iglesia infantil, con el ministerio de niños, y por el tratamiento que pasé fue una de las cosas que pensé y llegué a decir que no iba a volver a hacer, porque trabajar con los niños es demandante, requiere que tú tengas energía, y yo pues recién salí ya de las quimio, ya el proceso de recuperación y todo, yo sentía que yo a veces me cansaba mucho más rápido que antes. Y yo decía, yo no voy a trabajar más con los niños. Y si voy a servirte, Señor, tú me dirás en qué, pero con los niños no. Porque, Señor, ya tú sabes que eso cansa. Yo me canso rápido, así. Y yo decía, ¿cómo me veía yo sirviendo? Bueno, empecé a servir, Dios me fue llevando con por otras rutas. Sí, me llevó por otras rutas. Y yo empecé en la fundación que hace servicio social en la iglesia, que apoya a personas menos favorecidas de la ciudad, a veces de la misma congregación, bueno, y tienen diferentes campañas. Y yo le dije a mi líder, bueno, yo quiero pertenecer a la fundación. Ya me dijo, bueno, listo. Me autorizó, bueno, me vinculé a la fundación, estuve en la fundación y de pronto, bueno, me dicen, no, que hay una campaña de evangelización para niños. Y estaba la iglesia infantil invitando a los voluntarios porque necesitaban personas, porque son los sábados. Y yo dije, bueno, los sábados en la mañana la mayoría de las veces tengo disponibilidad. Yo dije, bueno, yo voy a ir. Vamos a ir, bueno, hicieron la convocatoria y el día que hacen, bueno, es importante la capacitación, allá estuve juiciosa en mi capacitación. Bueno, ¿quiénes quieren estar en logística? Y yo estaba con una amiga. Y le dije, bueno, quiero hacer teatro, pero no sé, a veces faltan maestros. Le dije yo, vamos a esperar a ver. Bueno, efectivamente, bueno, logística, muchas manos. En teatro, muchas manos. En maestro, poquitas manos. Entonces le dije, bueno, vamos de maestra. Y ella me siguió y fuimos de maestras. Entonces fuimos de apoyo de las maestras y ya pues cuando empezamos a ejercer el servicio, cada sábado, pues la coordinadora del servicio de los niños ahí encontró junto conmigo a otras chicas y dijo, aquí hay talento y hay potencial. Y ya después de un tiempo me hicieron la propuesta si yo quería trabajar con los niños y estoy trabajando con los niños. Estoy trabajando con los niños. Ahí Entonces, está tu llamado. ahí está. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Quisiera preguntarte, mi querida Karen, ¿qué le podrías decir a la audiencia que está recibiendo ese diagnóstico, un diagnóstico o que está luchando por su sanidad, batallando contra una enfermedad como esta? Bueno, te puedo decir que no pierdas la fe. Te puedo decir que creas que algo bueno hay en medio de esta situación. Te puedo decir que puede ser una inspiración para otra persona, porque yo lo fui, yo no sabía y mientras yo estuve en mi proceso, una compañera de trabajo me veía a mí ir a trabajar, me vio muchas situaciones que yo pasé y una amiga de ella le dan un diagnóstico de cáncer de mama y ella le comparte mi testimonio y yo, aunque hoy no conozco a Marcela personalmente, somos amigas por medio de mi amiga, nos hemos apoyado, fui una persona que le di consejos para ese momento que ella estaba enfrentando. Entonces tú puedes ayudar a otro, puedes ser esa persona que le da aliento a aquel que va a recibir un diagnóstico. Si ya tú estás saliendo de este proceso, si ya terminaste tus quimioterapias, si estás en la terapia hormonal o si apenas estás empezando, puede ser un instrumento para bendecir la vida de otra persona, para ayudarle a otra persona a tener aliento. Y a veces cuando no sentimos que tenemos aliento y le dices a otra persona, mira, se puede salir adelante, esas palabras también te levantan a ti. Que puedes hacerlo y si tú crees, la palabra de Dios nos enseña que al que cree todo es posible y que Dios tiene el poder para sanar. Así que podemos confiar en que hay un propósito,
hay un milagro para ti que Dios puede hacer si creemos, y que es un proceso difícil, pero que nos permite crecer, y que este proceso no te va a dejar igual y vas a ser una persona diferente. Vas a ser una persona diferente, y eso es algo que de verdad yo le agradezco a Dios. Yo le agradezco a Dios porque a veces uno es altivo, a veces uno necesita estos golpecitos para poner los pies en la tierra. Entonces, de verdad que agradezco a Dios en medio de la dificultad, lo que todo este proceso me ayudó a crecer. Qué lindo, Miss. Muchas gracias por compartir este hermoso testimonio con nosotras y con toda nuestra audiencia. ¿Le parece si usted ora? Sí, sí. Por todas estas personas que están esperando un milagro. Así es. Bueno, vamos a orar, vamos a colocar este momento y esta vida, Señor, en tus manos. Dios, tú estás al control. En esta hora, Señor, nos unimos en oración. Nos unimos, Señor, creyendo tu palabra. Tu palabra, Señor, nos dice que por tus llagas hemos sido curados. Y hoy, Señor, nos unimos en oración por cada una de las personas que ha recibido un diagnóstico, Señor, de cáncer, un diagnóstico, Señor, de cualquier otra enfermedad. Hoy nos unimos en oración, Señor, declarando tu palabra, que tú llevaste, Señor, las enfermedades a la cruz, y por tus llagas nosotros hemos sido curados. Hoy te pedimos, Señor, que tú visites estas vidas en sus casas, en los hospitales, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que tú coloques tu mano sanadora sobre ellos, Dios, que tú te reveles a sus vidas y que ellos puedan conocerte, Señor, como Dios sanador, como ese Dios que los cuida, como ese Dios que los ama, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús bendecimos, Señor, a cada persona que está pasando por una situación de enfermedad, y confiamos, Señor, en tu palabra, que tú puedes hacer milagros, aún por encima, Señor, de todo diagnóstico médico, todo, Señor, última palabra que el médico haya dicho, Señor, sabemos que por encima de esa palabra está tu palabra, Señor. Y cada una de estas personas, Dios, tú la creaste, tú la formaste, Señor, con un propósito. Y hoy, Señor, declaramos que el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos se cumplirá. Bendecimos cada una de estas vidas, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú les ayudes a entender que esto es un proceso, Señor. Que tú les des fuerzas cuando sientan de fallecer. Que tú les des fuerzas, Señor, cuando estén deprimidos. Que tú les des fuerzas, Señor, cuando estén cansados físicamente. Que tú les alientes, Señor. Y que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia, tus fuerzas, Señor, y tu consuelo. Te lo pedimos en esta hora, dándote gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi bella. Bueno, muchas gracias a todos por vernos hasta aquí. Los invitamos a que nos sigan, a que esperamos también a que todos estos episodios sean de gran bendición para ustedes. Y bueno, y no olviden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Chao, chao.